y no nos estemos solapando con las voces. Listo, entonces el tema de hoy es lo que dijo Jesús de acuerdo a los tiempos del fin. Básicamente, esta clase está desarrollada por el capítulo 24 de Mateo y todas sus referencias. ¿Y qué tan necesario es para nosotros como iglesia y cuerpo de Cristo entender, o sea, ser entendidos y apercibidos en estos tiempos? Y así como dice la palabra, en los tiempos del fin. Porque en realidad están pasando muchas cosas desde hace muchísimo tiempo atrás, pero a veces nosotros pensamos que todavía la venida del Señor está muy lejos, tienen que pasar tal vez muchas cosas, pero a medida que nos vamos adentrando en la palabra, nos vamos dando cuenta que hay muchas señales ya dadas y la palabra dice de ella misma que se cumplirá. ¿Ya? ¿Me escuchan? Yo escucho. Listo. Que se cumplirá cada palabra que ha sido escrita por parte de Dios a través de sus profetas. Entonces, de esta manera empezamos y bueno, quiero aquí como hacer a nivel general como un recuento de aquellas cosas que vamos a aprender en esta clase. Primero, pues vamos a conocer, basados en el capítulo 24 de Mateo, las señales antes del fin, el cumplimiento de ciertas profecías que ya están dadas, que fueron escritas y ya a día de hoy ya fueron, digamos, cumplidas, otras profecías que están por cumplirse y una cronología muy, muy, muy general de los tiempos del fin. Listo, entonces, antes de empezar ya así en firme con el contenido, sí es necesario que podamos, como decía hace un momento, que podamos reconocer los tiempos en los que estamos viviendo, que podamos estar apercibidos, que podamos entender lo que aún Dios quiere revelarnos a través así nos insta el Señor a las cosas que están ocurriendo en estos tiempos, porque aún las señales nos han sido dadas para que con ellas podamos entender que la palabra de Dios se tiene que cumplir, se tiene que cumplir. Y bueno, entender que también estos días son días malos y por eso la palabra enseña que tenemos que aprovechar estos tiempos. Así que viendo más, empezamos ya en firme con esta clase. En Mateo 24 habla primeramente de las señales antes del fin. Pero yo quería, antes de empezar como con el capítulo, tener como un concepto claro de qué es una señal, ¿verdad? Y aquí vemos en este slide una figura que representa varios semáforos sobre una misma carretera, dándonos una advertencia, ¿verdad? Sabemos que las señales de tránsito realmente nos sirven para advertirnos de aquellas cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Ya sabemos que si vamos en la carretera o en una avenida, si está en rojo, pues obviamente tenemos que parar, ¿verdad? Y si está en amarillo, pues obviamente sabemos que tenemos que ir con precaución y si está en verde, pues dele, ¿verdad? Entonces, muchas de las señales que nosotros vemos a lo largo de nuestras ciudades, en nuestras carreteras, nos sirven para tener el cuidado y para saber qué es lo que viene más adelante. Y de esa manera, las señales de las que habla la palabra en realidad son advertencias o son realmente indicadores de aquellas cosas que el Señor tiene preparada para que se ejecuten en determinado tiempo. Pero vamos a ver a la luz de algunos diccionarios qué es lo que significa la palabra señal o qué significa una señal, ¿verdad? Voy a leer algunos conceptos que tengo acá en este slide. Dice, indica la existencia pasada, presente o futura de una cosa, de un suceso o condición. Puede ser natural, cultural o religiosa. Otro concepto funciona como vehículo de la revelación divina.
La señal es portadora de la revelación de Dios. De manera que cuando nosotros... por favor, asegurémonos que todos nuestros micrófonos estén en off. Dice, funciona como vehículo de la revelación divina. La señal es portadora de la revelación de Dios. Quiere decir que una señal, cuando entendemos que ya se cumplió, es porque allí realmente Dios quería revelar algo a su pueblo. Dios quería dar un cumplimiento específico, ¿verdad? Y dice este diccionario hispanoamericano de la misión que esta palabra señal viene de la raíz semellón, que significa semáforo, ¿sí? Por eso la figura que coloqué al lado, para que podamos entender que una señal realmente nos está advirtiendo de algo en lo que nosotros tenemos que prepararnos o tenemos que actuar de acuerdo al cumplimiento de esa señal, ¿verdad? Y hay una más con la que quiero terminar este concepto de señal. Y mira lo que dice esta, dice, se refiere a algo dirigido a los sentidos para dar fe de la existencia de un poder divino. Es decir, hay sucesos de muchas señales, aún en estos últimos tiempos, que nos dará a entender de la existencia de algo que va a pasar o algo que se va a propiciar aún por encima de todo poder humano, ¿verdad? Entonces vemos a nivel de la palabra que hay señales. Aquí coloqué unas cuantas para no entrar en tanto detalle, y vemos que, bueno, en los días del diluvio, una señal, ¿verdad? Que fue la frente a su nacimiento, se generó una serie de señales para que aún aquellas personas, los pastores, los reyes magos, pudieran entender en dónde estaba ubicado o quién era ese hijo de Dios que iba a nacer. Pero ya para, digamos, enfocarnos al tema que vamos a hablar, también hay señales, dice la palabra, antes del regreso de Jesús. Y ella misma habla de que esas señales, en el cielo, en las estrellas, en la luna, en el sol, y bueno, y todo lo que vamos a mirar a partir de todo este estudio. Entonces, en Mateo 24, la palabra empieza hablando acerca de lo que Jesús empezó a profetizar acerca del templo, de la destrucción del templo. Y cuando el Señor habla acerca de la destrucción del templo, los discípulos empiezan a preguntarle literalmente al Señor, bueno, pero dinos qué señales acontecerán, ¿verdad? Entonces quiero empezar específicamente con este versículo 1 de Mateo 24. Entonces, Mateo 24:1 dice, cuando salió Jesús del templo, y se dedicaron sus discípulos para darle los edificios del templo. Digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, fíjate que aquí hay una palabra que envía Jesús sobre este templo construido, ¿verdad? Donde él empieza a profetizar, él empieza a declarar que ese templo que tanto admiraban los judíos, ¿verdad? Iba a ser destruido, iba a ser derribado, ¿verdad? Entonces, yo quisiera hablar un poco acerca de, o entrar en acerca de este tema de la destrucción del templo, como para tener algo de historia. Y resulta que, como ya todos sabemos, por lo que nos dice la palabra, el primer templo fue con ¿verdad? El mismo templo fue destruido por el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces es ahí cuando ya la palabra habla de que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, allá duró 70 años y luego después de esos 70 años el templo es reconstruido al mando del gobernador Zorobabel. Así como decía la pastora Alex el día de ayer, Dios también utilizó al rey de Ciro, que no era judío, obviamente era rey de Persia, pero lo usó como ese para dar a su pueblo y empezar a reconstruir
construir ese templo. Y a mí me llama la atención estos versículos 1 y 2 de Mateo, porque para los discípulos de Jesús, el estar contemplando el templo, para ellos era lo máximo. Para la época de Jesús, el templo estaba remodelado, ¿sí? Estaba, digamos que el templo que fue construido en la época de Zorobabel, cuando ya estaban en los tiempos de Jesús, ese templo fue remodelado por Herodes, y en ese tiempo, digamos que le invirtieron todo, digamos, la inteligencia arquitectónica, y era una construcción muy, muy de admirar. Dice la palabra, pero sí dice la historia que este templo en realidad era muy lujoso, tenía piedras de mármol, tenía oro, y fíjense que ahí la palabra habla de edificios, quiere decir que no era solamente una estructura, sino era realmente toda una construcción grandísima, ¿verdad? Que todo el mundo que veía ese templo se admiraba. Entonces, imagínense lo que podía representar para el pueblo judío el templo, aún más allá de la parte arquitectónica. Era el lugar de encuentro, era el lugar donde ellos ofrecían sacrificios, era el lugar que realmente les daba esa identidad como pueblo de Dios, ¿verdad? Pero aún ellos empiezan como a angustiarse, por decirlo de alguna manera, en los siguientes versículos, porque como para ellos eso era tan importante, tenía un gran sentido para ellos como pueblo. Ellos empezaron a preguntarle al Señor cuándo iba a acontecer esto, cuándo iba a pasar todo esto, que se iba a destruir todo este templo, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús empieza a decir, mira, no quedará piedra sobre piedra, imagínense ustedes ahora empezar a ver, no sé, una mole a nivel arquitectónico muy de admirar, y que de pronto te digan de un día para otro, mira, aquí no va a quedar nada. O sea, no es fácil de asimilar, ¿verdad? Entonces, para ellos como pueblo judío, empezaron a interrogar y empezaron a preguntar al Señor, bueno, pero ¿esto cuándo acontecerá? ¿Cuándo llegará como todo esto que nos estás diciendo? ¿Verdad? Y realmente esta palabra, Dios en el versículo 2, cuando dice que no quedará aquí piedra sobre piedra, tuvo cumplimiento en el año 70 después de Cristo, cuando los judíos se empiezan a mano, y es allí cuando Tito empieza no solamente a destruir el ciudad, emprendió, incluye obviamente gran desolación. Fue un tiempo para los judíos difícil, porque obviamente y aquí es cuando empiezan, digamos, a cumplirse, o digamos en este año 70 se empieza a cumplir esta palabra que dijo el Señor a los discípulos. Pero yendo un poquito más, y digamos esta parte ya la pastora Teresita el día de ayer, solamente quiero dar como un brochazo ahí rápido para tener como el contexto de Israel y el templo, ¿verdad? Y así como dijo la pastora Teresita ayer, el 48, se declara nuevamente Israel como un estado independiente. Hay una declaración de independencia sobre este pueblo, ¿verdad? Y a pesar que aún los árabes se oponían, y me llamaba la atención algo que encontraba, porque realmente había una oposición tal que el pueblo árabe, su posición era decir, la propuesta de la partición no será más que una línea de fuego y sangre. Ellos decían que realmente, o sea, no estaban completamente de acuerdo, para nada de acuerdo
Israel levantó como una nación, como un estado independiente, ¿verdad? Y aquí empezamos a ver realmente cómo se empieza a gestar y cómo se empieza a mover las palabras o la palabra de Dios que ya había sido escrita, así como lo dijo la pastora Teresita ayer en Isaías 66, donde empieza el Señor a hablar acerca de ese renuevo de esa nación, ¿verdad? Así que esta fecha para ello es súper importante, y obviamente para nosotros y para el entendimiento de las señales antes del fin es importante entenderla porque marca un antes y un después sobre el pueblo judío. Pero también hay una fecha importante y es la que viene a continuación, porque en 1967 se habla de la reunificación de Jerusalén. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta reunificación se quitan los muros que separaban el este y el oeste de la ciudad, donde realmente ya se reivindica a Jerusalén como la capital de Israel, así como lo habla la palabra, así como lo dice la palabra, ¿verdad? Pero otro punto también importante que aconteció en este mismo año fue un avivamiento o un derramamiento del Espíritu Santo en las iglesias. Entonces fue un tiempo que se marca tanto para Israel, así como también para el pueblo de Dios o el pueblo cristiano que se está levantando y que está realmente creyendo en el Señor, ¿verdad? Entonces, todos estos acontecimientos son un fuerte indicador o son señales claras de que realmente el principio del fin, por decirlo de alguna manera, ya ha empezado hace mucho tiempo. Muchas personas hoy pueden decir, uy, verdaderamente es que ya empezó. No, es que hace mucho tiempo atrás, o sea, imagínense, estamos hablando de 1948, estamos hablando de mucho tiempo atrás, donde palabra tras palabra que Dios ha escrito se ha empezado o en su momento se empezó ya a cumplir y que realmente hacen parte de muchas cosas que ya Dios dijo y que ya están cumplidas, ¿verdad? Ahora, en estas señales cabe mucho resaltar lo que hemos machacado en casi todas las lecciones que hemos tenido antes, y es acerca de las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué volvemos a las 70 semanas de Daniel? Porque aquí hay una parte clave para entender los principios, perdón, las señales antes del fin. Y quiero leerte el versículo 26 en particular, y mira lo que dice. Y después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Entonces, cuando leemos realmente esta palabra, es muy parecido a todo lo que tuvo que vivir el pueblo de Israel en ese año 70 después de Cristo, donde realmente se levanta un hombre para quemar, para asolar, para devastar tanto el templo como la ciudad, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que hay mucha concordancia con lo que dice Daniel, con las cosas que empezaron a ocurrir después de. Pero digamos que en ese momento se habla de que el segundo templo fue destruido, pero a día de hoy los judíos están ya planeando la construcción de un tercer templo. Es necesario que entendamos que la construcción de ese tercer templo tiene que darse, porque hay muchas cosas dentro de la palabra de Dios que nos lleva a entender que para la época en que venga el anticristo ya debería estar construido un tercer templo para que suceda lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué podemos decir acerca del tercer templo? Obviamente que todavía no existe, que sí hay planes, que hay maquetas. Inclusive leí algo en particular, y es que los judíos se están preparando para
para empezar o sea, preparar los animales para el sacrificio. Y de hecho, ellos hablan de unas vacas rojillas muy específicas que tienen, digamos, no sé, en lugares específicos para tenerlas, mejor dicho, ahí preparadas para cuando todo eso se dé. También tienen a levitas y sacerdotes, pero específicamente que vienen de la genealogía de los levitas, que vienen realmente de esa descendencia, ¿verdad? E incluso se habla de que ellos ya tienen preparado utensilios, que ya tienen preparado, por ejemplo, el candelabro, que ya tienen preparadas las vestiduras, que ya están tejidas, que ya están formadas, que ya están listas. Es decir, sus oraciones diarias es, Señor, permítenos levantar el templo. O sea, esa es la oración de un judío todos los días. Eso es a lo que ellos quieren llegar, porque acuérdense que cuando se derriba todo este tema del templo, lo único que queda de esa explanada, lo único que queda de ese templo es el muro de los lamentos, que es a donde hoy día ellos van y oran y empiezan a levantar allí sus oraciones para que realmente Dios les dé a ellos, por decirlo de alguna manera, la licencia para que se levante este tercer templo. Entonces, como les decía ahorita, es necesario que el tercer templo sea construido para que se cumpla la palabra. Y mira, si recordamos una de las cosas que nos habló la pastora Alex, ¿verdad? En las 70 semanas de Daniel, ella hablaba de un hombre que se llama Antíoco Epífanes, ¿verdad? Donde dice, donde ella nos comentaba que este señor profanó el templo. Lo profanó. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente llegó a imponer o a prohibir realmente el sacrificio, llegó a prohibir realmente que se le diera culto al Señor de señores y colocó animales impuros y colocó incluso hasta una estatua de Zeus para que todo el mundo adorara a su estatua. Entonces, utilizaron realmente el templo del Señor para cosas diferentes a su uso, a su objetivo. Entonces, a eso realmente se le llamó la abominación desoladora. Es decir, aquellas cosas que realmente ya Daniel las había predicho, ya Daniel las había anunciado, ¿verdad? De que se iba a profanar el templo del Señor y que realmente esta profecía encontré algo muy importante porque dentro de esta profecía hay un concepto muy importante que se llama la perspectiva profética. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay una palabra específica, o sea, hay una profecía que puede ser interpretada para que sea cumplida en múltiples tiempos, ¿sí? O sea, aunque la palabra es una, la palabra se puede cumplir en diferentes tiempos. Entonces vemos que en los tiempos de Antíoco Epífanes, ¿verdad? Hubo una abominación desoladora, donde así como lo dije ahorita, hubo realmente toda una profanación del templo, donde él quiso imponer a sus dioses, ¿verdad? Y realmente esta palabra ejercida o escrita por Daniel va a cobrar vida, por decirlo de alguna manera, nuevamente cuando se levante el anticristo, donde él también utilizará este tercer templo aún no construido, ¿verdad? Pero que está en diseño y que está digamos, ahí caminando el tema, ¿verdad? Utilizará este templo para realmente profanarlo, donde él podrá sentarse, donde él podrá realmente usarlo a su ley o a su manera para realmente poner por encima de todas las cosas su ley y digamos empezar a hacer ese falso Cristo del que también nos habla la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, miremos
a nivel, digamos, del pueblo de Israel y de la construcción del tercer templo, ¿qué falta por ocurrir? Entonces, miremos estos tres versículos que presento aquí en este slide. Miren lo que dice segunda de Tesalonicenses 2. Dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, fíjense que es como una tipología de aquel que hablábamos se me olvidó el nombre, de Antíoco Epífanes, ¿verdad? Entonces habla de que ese hijo de perdición, ese hombre de pecado, es decir, ese anticristo va a hacer, pero aún a un nivel magno, todo lo que hizo este señor en tiempos pasados. Pero entonces miremos también lo que dice Daniel 11:31. Me dicen que levantaron la mano. No estoy viendo el team, pero si alguien quiere preguntar algo, adelante. Bueno, continúo. Dice Daniel 11:31. Y se levantaron brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza. Y mire lo que dice, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Miremos este último, Daniel 9:27. Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolar, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Entonces, miren, estos tres versículos que acabamos de leer, que tienen y que guardan cierta relación, son cosas que ocurrirán cuando el tercer templo sea construido, porque todo esto tiene escenario, digamos, en Israel, específicamente en Jerusalén, en el templo que será construido. Entonces, fíjense que aún la palabra nos está diciendo qué cosas van a pasar en Israel. Por eso cuando ayer la pastora Teresita hablaba de que Israel es el reloj profético, es porque nosotros tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurre en Israel para poder entender que cada una de estas palabras se va a cumplir a cabalidad, ¿verdad? Ahora, otra de las señales, bueno, ya pasamos como el tema del templo, de Israel, de todo el cumplimiento de las cosas que están por cumplirse en Israel, pero ahora vamos a hablar de otras señales de las que habla Mateo 24 y es acerca de los falsos mesías o los falsos cristos o los falsos profetas, que en realidad se ven marcados en este versículo de Mateo 24:5 que dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces, miremos en números cómo ha aumentado las cifras de los falsos cristos en los últimos tiempos. Entonces, encontré este dato importante que sería bueno que analicemos y mire lo que dice. Durante 1900 años, teníamos un total de 10 falsos cristos y 5 falsos Jesús documentados. ¿Sí? Oficialmente, a lo largo de 1900 años, que es demasiado tiempo, ¿verdad? Habían tan solo sumando 15, ¿cierto? Pero mire la cantidad que aumenta en 100 años, ¿sí? En 100 años, dice, en los últimos 100 años tenemos un aumento considerable de 21 falsos cristos y 21 autoproclamados Jesús. Entonces, si nosotros comparamos 15 en 1900 años contra 41 en 100 años, obviamente estamos viendo que hay un aceleramiento o que ha aumentado de manera significativa el número de hombres, de seres humanos que se han autoproclamado decir que son Cristos encarnados, que se les ha revelado el poder para llamarse Jesús. Y uno de los más conocidos es este que he colocado, bueno, acá a nivel de Latinoamérica, creo que uno de los más conocidos es este puertorriqueño, que no recuerdo muy bien el nombre, que creo que se llama José de Jesús o algo así, no recuerdo bien. Pero él se hacía llamar el Cristo.
¿verdad? Y de hecho, él levantó una iglesia en Miami que se llama, o me imagino yo que se llamaba En Gracia. Y muchos de sus seguidores, cuando este hombre muere, estaban esperando que fuera resucitado. Estaban esperando a que ese hombre se levantara, que ese hombre, siendo el Cristo, podía resucitar al tercer día, podía manifestarse. Pero ¿qué pasó? Que definitivamente muchos podrán imitar a Cristo, pero nadie en esta faz de la tierra podrá ser como él. Nadie se puede igualar a él. Y resulta que también, no sé si vieron en algunas vallas, en las carreteras, yo recuerdo hace muchos años también que vi a una mujer diciendo, Cristo encarnado en una mujer, creo que se llamaba Lisbeth, una cosa así. Entonces vemos cómo en los últimos tiempos realmente se acrecienta o se levanta una cifra importante de hombres y de mujeres. Fíjense que eso no tiene que ver solamente con el género, si es hombre o si es mujer. O sea, ahora mismo podemos ver que incluso se pueden levantar niños diciendo yo soy el niño Jesús o yo soy el anciano de Días. O sea, tantas cosas que podemos estar viendo en estos tiempos de falsos mesías, de falsos profetas, de falsos cristos que se están levantando y que aún dice la palabra que aún los escogidos es posible que puedan ser engañados. Y mira lo que dice la palabra. Voy a leer lo que dice Mateo 7:22. Mira lo que dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, fíjate, gente que aún puede ser parte de una iglesia de sana doctrina, gente que puede hacer milagros y señales, porque fíjate que la palabra es clara cuando dice que echamos fuera demonios, ¿sí? Que hicimos milagros, pero realmente no son de Dios, no los conoce Dios, ¿verdad? Entonces, hay cosas que de pronto no dicen, no, pero es que es de una iglesia de sana doctrina, es una iglesia que viene de parte del Señor, pero aún podemos ver gente que se pueda levantar aún dentro de las iglesias que nosotros conocemos, ¿verdad? Y que puedan estar haciendo inclusive milagros y señales, pero que no vienen del Señor. Por eso es tan importante, iglesia, sobrenaturales, porque aún aquellos que no conocen de Dios, que aún viven los días y realmente son auspiciados, por decirlo de alguna manera, por el reino de la niebla. Entonces no podemos solamente dejarnos llevar de lo sobrenatural y lado donde está el milagro, está la iglesia donde se ve lo milagroso, porque aún tenemos nosotros que entender que nosotros tenemos unos rudimentos que son críticos. Dejarnos llevar de las cosas que se mueven o que perciben nuestros sentidos de manera sobrenatural para hacernos inclusive desviar de nuestra fe. Entonces, hay otro versículo que me llama, fíjense que este en particular me habla así abiertamente, o sea, hay un Jesús diferente. ¿Sí? Hay personas que pueden estar hablando de un Jesús diferente al Jesús que nosotros conocemos en el Evangelio. Entonces, mira lo que dice 2 Corintios 11, versículo 3. Mas temo, dice Pablo, mas temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su porque si alguno viene y predica, mira lo que dice, y predica otro Jesús que el que os hemos predicado, os recibís otro espíritu. Entonces me llama la atención de otro Jesús
de otro evangelio, de otro espíritu, o sea, de cosas que están fuera de lo que Pablo en esa época les había enseñado a la iglesia de Corinto. Entonces, en él había una preocupación, había un celo, había algo en su corazón que realmente le afanaba, por decirlo de alguna manera, de que aún aquellos que habían sido escogidos por culpa de la serpiente fueran engañados. Y una de las cosas de lo que habla primeramente Mateo 24, cuando los discípulos empiezan a preguntarle a Jesús que cómo se iban a dar estas señales, cómo iba a acontecer esto, lo primero que le dice Jesús a sus discípulos es: miren que nadie los engañe, porque van a llegar falsos profetas, van a llegar muchos diciendo yo soy Jesús, allá va el Cristo, allá está el Cristo, se apareció aquí, se apareció allá, pero hay algo que nosotros tenemos que entender claramente. Y aquí, en este siguiente slide, si esto me deja pasar. Ya va. No sé. Amada Pastora Ana. Dígame, pastora. Mami, ¿puedes repetir un poquito? Lo que pasa es que el internet ha sido muy intermitente. Entonces, hay muchos que no han podido escuchar bien porque se corta muchísimo. Sí, sí. Entonces, vamos a ver. Yo le estoy diciendo que esperemos terminar, si no, yo también volver a repetir la clase entonces el próximo jueves, no sé. ¿Qué opinan? Porque ha sido muy intermitente. Entonces, termínala y si dado el caso, entonces vemos cómo queda, si no queda bien grabado algo porque ha sido miramos si la volvemos a repetir. Dale. Acá también se repite lo corta. último ahora porque se cortó un poquito. Acá también se corta cada rato. No escuchamos bien. Dale, bueno, listo, hija, continúa. Listo. Entonces, decíamos dos versículos importantes y voy a retomar el que dice 2 Corintios 11:3. Y dice: mas temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad. Perdón, que ahora esto se devolvió. Es que está como algo lento en realidad. No sé si será. A ver. Voy a pasar. Bueno, retomo 2 Corintios 11:3. Dice: mas temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la visto. Porque si alguno viene y predica, y mira lo que dice, predica a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, fíjate cómo Pablo está realmente preocupado. Si él dice, me temo, o sea, hay algo en su corazón que realmente, por decirlo de alguna manera, no lo deja tranquilo el pensar de que aún los escogidos de esta iglesia de Corinto para esa época hayan sido realmente engañados por Satanás y que Satanás les haya vendido, por decirlo de alguna manera, a otro Jesús, les haya vendido otro evangelio, les haya vendido otro espíritu del que ellos realmente habían recibido en un principio. Entonces, fíjense cómo la línea puede ser tan delgada que cuando nosotros desconocemos la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina o cualquier argumento que puede venir alguien de manera elocuente a decirnos, fácilmente nosotros podemos ser engañados porque no tenemos realmente una raíz o no tenemos realmente ese rudimento o esa base que es la roca, que es Cristo.
¿verdad? Entonces, realmente Pablo aquí manifiesta su preocupación de que ellos, habiendo recibido lo verdadero, o sea, la verdad, ¿verdad? Fueran realmente desviados del camino por Satanás, vendiéndoles realmente a otro Jesús, a un Jesús del que no habla la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice Mateo 24 respecto a esta señal del falso Mesías? Dice, entonces si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Mira lo que dice, si fuese posible aún a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes. Entonces, fíjate, esto es una señal, así como ese semáforo en rojo del primer slide era una señal y una advertencia. Y mira cómo termina el Señor Jesús aquí diciendo, he aquí os lo he dicho antes, es decir, que no era la primera vez que el Señor les hablaba de este tema, no era la primera vez que el Señor les machacaba o les insistía en esto, porque sabía que en estos últimos tiempos se iba a levantar mucha gente a engañar aún los que ya habían sido escogidos de antemano. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un falso profeta? Un falso profeta en realidad puede hacer milagros y puede hacer prodigios porque el Señor lo dijo. Ellos pueden hacerlo, pero hay cosas para nosotros poder diferenciar entre el falso y el Cristo que nosotros conocemos, del que habla la palabra, de esa verdad que nos ha sido revelada, es que, digamos, ese falso profeta puede darnos una palabra, puede hacer obras, puede hacer prodigios, puede hacer milagros, puede imitar a Jesús, ¿verdad? Pero algo que ellos no pueden hacer es que, así como dice la palabra en Apocalipsis 1:7, dice, he aquí que viene, hablando de Jesús, del verdadero Cristo, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Quiere decir que cuando Jesús regrese, dice la palabra que él vendrá en las nubes y todo el mundo le verá. Entonces, por eso nosotros no podemos pensar que cuando alguien nos diga, oye, es que hay un Cristo por allá en Australia que se apareció en Australia y está haciendo milagros y está resucitando, no es Cristo, ¿verdad? Entonces, miren estos puntos que he colocado aquí. Dice, todas las personas en todo el mundo verán cuando Él venga desde el cielo, hablando de Cristo. No se presentará en un grupo de personas. Era lo que decía ahorita. Mucha gente, por ejemplo, puede decir, no, es que en Colombia, en un pueblito tal, hay un señor que está haciendo milagros y la gente hace filas para que oren, para que él ore y se levantan los muertos y resucitan y tal. Pero aquí la palabra dice que todo el mundo lo verá. Él no estará segmentado, no estará aquí, no se verá poco a poco, no alcanzará la fama de un momento, digamos, de lo poco a lo mucho, sino que será en un gran plano. O sea, todo el mundo lo verá. Dice, no se presentará a un grupo de personas, no se dará a conocer poco a poco, no vendrá de forma invisible. ¿Sí? Obviamente sabemos que la palabra, o sea, habla de que Él se manifestará y vendrá en las nubes y obviamente todo ojo le verá, quiere decir que obviamente todo el mundo estará capacitado para poder ver a Jesús. Por eso, obviamente, no será invisible, no será algo, una energía o algo que alguien pueda decir, uy, yo siento que Cristo está aquí, me está hablando y me está... No, ¿verdad? Y dice algo también importante, no se encarnará en un humano. Por eso todos estos falsos cristos que hemos visto ya, o sea, descartados. O sea, alguien que todavía no entienda o esté ante la disyuntiva de saber realmente si lo que está viviendo o lo que se le está presentando a su alrededor es realmente el verdadero Cristo, podemos entender que nadie puede hoy en día decir yo soy el Cristo, porque no vendrá encarnado en un humano y tampoco va a suceder lo que sucedió la primera vez de que fue nacido de una mujer, ¿verdad? Entonces la palabra es clara aquí para que nadie nos engañe y es que
el verdadero Mesías vendrá, así como dice la palabra en Apocalipsis 1:7, vendrá sobre las nubes y todo el mundo, todo ojo le verá. ¿Verdad? Ahora, ¿qué falta por ocurrir frente a esta señal de los falsos mesías? Y vamos a mirar lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3. Dice, y nuevamente miren cómo empieza, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Eso ya lo habíamos leído un poco arriba, ¿verdad? Pero lo que quiero enfatizar en este versículo es prácticamente el número 3, porque dice, oye, mira que nadie te engañe, porque realmente va a haber un tiempo de apostasía. Esta clase la vamos a desarrollar con el pastor Ramón. No voy a hacer mucho énfasis en esto, pero cuando se habla de la apostasía, obviamente es la desviación de la fe, es realmente alejarse o desvirtuar lo que dice la palabra acerca de nuestra fe como cristianos, ¿verdad? Entonces se levantará un tiempo de apostasía y vendrá gente y vendrá realmente ese anticristo, ese hombre de pecado, y se hará llamar realmente el Dios. Va a empezar, como quien dice, a falsificar el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, mira, hay varias cosas que están por suceder. Y mira lo que, y dice, esto hace que el día de la segunda venida de Jesús va a aparecer visible sobre toda la tierra en gran disco falsificado. Quiere decir que este hombre de pecado se va a levantar, va a ejercer todos sus dominios, y se va a hacer pasar como el Dios como el Salvador. Va a tener un tiempo de apostasía. Y aquí, como le dice también el profesor, que dice, aparición del hombre del pecado, hombre de perdición, es decir, que Paz, no se le escucha, hay un ruido de fondo. hola, sí, escucho el ruido. Por favor, verifiquemos que todos tengan el micrófono en off. Sí que hay un ruido. Sí, Pasta, tampoco se escucha casi, mucho ruido. Sí, hay un ruido. Por favor, verifiquemos el micrófono para poder avanzar. Xianer Machiel, aparece un nombre ahí, parece que tiene el micrófono activado, por favor que lo apague. Muchas gracias. Listo, entonces, bueno, espera un momentico aquí, es que yo amplíe. Bien. Listo, entonces continuamos, ya hablamos un poco de las señales antes del fin respecto al falso profeta. Ahora vamos a ver las señales antes del fin en cuanto a las guerras, las pestes, el hambre y los terremotos. Entonces miremos lo que dice Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, nosotros vemos que aún desde el principio de la humanidad hemos visto guerras, en las escuelas nos han hablado mucho en historia de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial, de otras cosas que han acontecido aún desde la antigüedad, ¿verdad? Entonces entendemos que hay muchas de esas cosas en estos últimos tiempos se acelerarán.
¿sí? Se acelerarán y se verá en muchos lugares al mismo tiempo padeciendo de todas estas señales de hambre, de pestes, de guerra, de terremotos. Entonces, viendo a nivel de la palabra, el hambre puede ser identificado o tipificado como algo que tiene que ver con el juicio, ¿verdad? Si nosotros nos remontamos al tiempo de José, cuando era gobernador de Egipto, vemos que había una fuerte hambruna, ¿verdad? Que hizo mover inclusive a su familia a Egipto, porque realmente era el país que tenía realmente provisiones, es decir, que aún el hambre hacía mover o hace mover a las naciones y mucha gente aún puede matar por un plato de comida, ¿verdad? Entonces el hambre puede causarse por la economía, aún mismo por las guerras, por la desolación, también por el corazón del hombre que quiere tal vez acaparar y quiere realmente mantener muchas cosas y mientras que a otros les falta. Vemos a día de hoy cómo en muchos países se hacen eternas filas para conseguir arroz y aceite. O sea, realmente vemos que este tema del hambre en muchos países y aún fíjense que en este tiempo de COVID muchas cosas también han escaseado y vemos que no hay como que toda esa variedad de comidas que podíamos antes tener, ¿verdad? Pero aquí la pregunta es, bueno, si nosotros vemos que eso ha pasado a lo largo de la historia, ¿qué es lo que está por venir? Entonces, todo empieza, digamos, con una engañosa paz. Y de hecho, cuando veamos la clase de la gran tribulación o veamos algo de este tema, vamos a ver cómo, digamos, en ese tiempo se va a firmar como un pacto de paz. Pero luego ese pacto de paz que se rompe, realmente se van a estallar muchas guerras, ¿verdad? Y obviamente esta guerra, una de las cosas inminentes que va a traer es una hambruna total, ¿verdad? Y entonces eso realmente sabemos que va a llegar y así como dice la palabra, no es el fin todavía y realmente, así como dice la palabra, versículo 8, hace parte o es principio de dolores, ¿verdad? Y eso lo podemos asemejar como cuando una mujer está encinta, ¿verdad? Está esperando, está embarazada y los primeros meses tal vez los dolores son calmados, ocurren no tan frecuentes, muy esporádicos, pero a medida que avanza la gestación, ya en los últimos meses tal vez los dolores empiezan realmente a afianzarse más, a ser más fuertes, a ser más repetitivos, ¿verdad? Y así como dice la palabra, en muchos lugares se van a ver estas señales, o sea, no es que vaya a aparecer uno por allá así esporádicamente, sino que en estos últimos tiempos vamos a ver en estas señales antes del fin que todas estas variables o todas estas señales van a ocurrir de manera digamos, concurrida, perdón la redundancia, en muchos lugares, ¿verdad? Entonces, esa es una de las fuertes señales. Entonces, vamos a mirar un poco acerca, bueno, de la guerra ya hemos hablado un poco. Miremos aún lo que dice la palabra acerca de los terremotos. Y mira lo que dice Romanos 8:22. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de partos hasta ahora, ¿verdad? Y mucha gente, yo creo que tú has escuchado mucha gente cuando ve tanta hambre, tanta desolación, tanta guerra, la gente dice, oye, pero ¿por qué Dios permite esto? Pero aún dice la palabra que la creación gime, o sea, esperando realmente esa redención o esa manifestación gloriosa. Pero, ¿sabes? Todo esto hace parte de esos dolores de parto y que aún todo esto ocurre a causa del pecado del hombre, a causa de su indiferencia ante el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué está por venir en cuanto a este tema de los terremotos? Y la palabra es muy clara cuando escuchamos Apocalipsis o leemos Apocalipsis 6:12. Voy a leerte 2 versículos puntuales. Dice, y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y toda la luna se volvió como sangre. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla
Y mira lo que dice, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Aún esto hace parte de esos sellos que todavía no nos hemos metido como hasta allá, pero fíjate que la palabra en Apocalipsis habla claramente de que van a haber terremotos tan fuertes, que el movimiento telúrico será tan fuerte, que esas placas tectónicas empezarán a moverse tanto, que yo mientras leía esto, yo me puedo imaginar que aún hasta los continentes pueden cambiar su forma, pueden cambiar de lugar, y aún inclusive podríamos decir que eso podría también impactar el tiempo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo aún todas estas señales están sucediendo, y cuando llegue realmente el fin, se acrecentarán y serán aún a una escala que no podemos nosotros imaginar. Ahora, otra señal inminente de la que habla Mateo 24, y es acerca de nuestra posición como hijos de Dios, acerca de nuestra posición para defender nuestra fe. Y mira que Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero nota algo importante lo que dice en el primer versículo 9. Dice que realmente seremos atribulados, seremos aborrecidos, seremos perseguidos. Y estaba viendo un portal que creo que se llama Puertas Abiertas, donde empiezan a publicar como ciertas noticias acerca de la persecución que sufren los cristianos, ¿verdad? La persecución que aún no solamente vemos que eso es allá en el oriente, sino que aún aquí Latinoamérica, Centroamérica está sufriendo también de estas cosas, ¿verdad? Entonces vemos que esto es necesario que se cumpla, es necesario que acontezcan estas cosas, es necesario que estas señales se levanten y que sean visibles y que sean escuchadas en las noticias, que va a haber persecución, que van a matar. Y fíjense que esto no es desde ahora. Aún al mismo Señor Jesús, ¿cuántas veces no intentaron matarlo? Tenía él que salir corriendo, tenía él que decirle a la gente: oye, cállate, no digas nada, que yo hice el milagro, ¿verdad? Hasta que llegara el tiempo en el que él fuera mostrado. Entonces también vemos que en Hechos de los Apóstoles, ¿cuántos de ellos, por ejemplo, un Esteban fue muerto? Fue apedreado, cómo realmente un Pedro fue muerto, ¿verdad? En la cruz, pero de manera diferente, al revés, ¿verdad? Entonces, todo esto producto de esa persecución, de esas cosas. Y mira, algo que encontraba yo interesante, esta frase que dice: la predicación produce persecución. Y ¿sabes por qué me impacta? Porque aún en estos tiempos de antes del fin, ¿verdad? Se levantará el evangelio de tal manera, y este es otro versículo que vamos a leer a continuación, que cuando ya se finalice, o sea, cuando ya todo el mundo escuche acerca de Jesús, todo el evangelio sea predicado a todo el mundo, en ese momento llegará el fin. Entonces tendrá que haber una aceleración de la predicación, lo cual va a llevar a la persecución. Entonces sabemos que a medida que la predicación se levante, la persecución va a ser mayor. ¿Para qué? Para que se cumpla esta señal y se cumpla lo dicho por parte del Señor, ¿verdad? Entonces es necesario que todas las naciones realmente llegue la palabra de Dios. Y con esta quiero, digamos, complementar lo que dije anteriormente. Mira lo que dice el verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, fíjate, esta señal es muy particular, porque no dice como en otras, y entonces todavía no ha llegado el fin. No, o sea, esta es como la cumbre, la señal cumbre, que cuando ya todas las naciones sean evangelizadas, lleguen a escuchar acerca de ese Jesús, de ese Mesías que va a venir a rescatar a su pueblo,
cuando llegue ese día, cuando llegue esa hora, entonces realmente vendrá el fin. Pero ¿qué pasa a día de hoy? Existe una ventana que se le llama Ventana 1040, digamos que es como un movimiento misionero. Ahí les coloqué un portal que me pareció muy interesante, porque empieza como a mostrarnos ciertas etnias o ciertos grupos o ciertos pueblos que al día de hoy todavía no han sido alcanzados. Y quiero leerte en datos o una estadística que llama mucho la atención, y dice que el 90% de los no alcanzados en el mundo son más o menos 3.000 millones de personas. Viven en la ventana 1040. ¿Qué es esta ventana 1040? Es, bueno, de acuerdo a los grados, dice entre 10 y 40 grados al norte del Ecuador, y aquí en la parte inferior derecha se sobresale o se señala cuáles son como esos países o esos estados que hacen parte de esa ventana 1040 que realmente no han sido del todo evangelizados. Dice que hay un 90% y solamente 10% de los misioneros son los que van a evangelizar a esa región, ¿no? A esa ventana. Entonces llama mucho la atención que obviamente muchos son los que se han levantado a evangelizar, pero aún vemos a día de hoy que todavía faltan lugares y pueblos que todavía tienen un 0% de evangélicos, 0% de hombres que conocen del Señor. Y realmente es una señal, ¿verdad?, que tendrá que cumplirse, y cuando se cumpla realmente vamos a ver que ahí en ese momento sucederá el fin. Quiero hablarte acerca también de un mensaje o de unas palabras de un hombre que se llama Tertuliano, bueno, no sé si se dice apologista o apologeta, bueno, no sé, ahí me perdonarán, pero un hombre defensor de la fe. Y cuando realmente en el tiempo de él, cuando empezaba a predicar el evangelio, cuando empezaba realmente a hablar de la palabra de Dios, de predicar a ese Cristo resucitado, realmente sobre él venía a persecución. Y mira las palabras que él dice: seguid adelante, despedazadnos, torturadnos, haced polvo de nosotros, nuestros adeptos se acrecentarán en la misma proporción que nos arraséis. La sangre de los cristianos es su semilla. Es decir, que entre más haya persecución, más la gente se va a levantar a predicar el evangelio. Él decía, no importa, mátenme, pero lo importante es que ustedes me matan hoy y van a salir muchos cristianos más a predicar el evangelio. Entonces vemos que es algo que nadie puede parar. Nadie podrá parar realmente la evangelización y el enviar la palabra a muchas fronteras, a muchas naciones, inclusive aún en América Latina hay muchas personas que nunca han escuchado hablar del Señor. Entonces sabemos que nosotros como hijos de Dios, como parte de la Iglesia de Cristo, hacemos parte de esa misión que nos fue entregado a todos, sin excepción. Pero entonces la palabra que es se evangelice todas las naciones, vendrá el fin. Entonces, ¿qué sucederá luego del cumplimiento o de esta antesala? Pues vendrá la tribulación. Y mira lo que dice la palabra en Mateo 24:21. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. A mí me llama la atención porque aún la palabra dice que nosotros hemos de sufrir tribulación, porque dice la palabra que la tribulación nos produce paciencia, nos produce perseverancia, ¿verdad? Pero esa tribulación realmente no es comparada con la tribulación de la que habla Mateo 24, porque dice, oye, esta gran tribulación de la que te estoy hablando aquí no ha acontecido jamás, ¿verdad? Entonces se habla de una tribulación, de un tiempo de angustia, dice la palabra en el Antiguo Testamento, y es de un poco de lo que habló la pastora Alex en la semana número 70, ¿verdad?, de Daniel. Esa semana número 70 la quise colocar aquí como para que entremos en contexto,
esto, ¿verdad? Que es la última semana que falta, es la semana en la que no hemos entrado aún porque estamos en las señales antes del fin, ¿verdad? De lo que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? Y que es necesario que todo esto se acontezca para que luego llegue el fin y empiece toda esta semana de tribulación. Entonces, ¿qué dice Daniel 9:27? Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, hablando del anticristo, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces mira que en esta semana, por 3 años y medio o media semana, por decirlo así, ¿verdad? Va a haber una aparente paz, donde él va a hacer un pacto en firme, donde va a mediar con muchas religiones, va a acordar realmente con el pueblo de Israel realmente una paz, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar después de esos 3 años y medio? ¿O qué va a pasar dentro de esa media semana que falta? Pues es ahí cuando ese hombre se va a levantar, ese anticristo se va a levantar, va a profanar el templo y va realmente a desolar una vez más a todo este territorio, a toda esta tierra santa, y obviamente pues no solamente a Israel, sino pues a toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, miren qué tan importante es entender que antes que esto pase, ya el Señor nos tendrán que, para una vez se entienda, después de eso vendrá la tribulación o la gran tribulación, así como lo dice la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar luego de esa gran tribulación? Cuando esas 7 semanas pasen, o esa semana pase, o esos 7 años pasen, vendrá ahora sí, como dice la palabra, el Hijo del Hombre. Entonces, mira cómo lo dice claramente Mateo 24:29, dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Entonces, sabemos que hay un momento en donde va a haber un tiempo de tribulación, y luego de ese tiempo de tribulación, dice Mateo 24, vendrá el Hijo del Hombre. Hay cosas que tenemos que entender acerca de esta venida. Uno, que nosotros no sabemos cuándo va a ser eso. No hay una fecha, no hay un mes, no hay realmente un año especificado en la palabra. Aún dice la palabra que ni los ángeles del cielo lo saben, ¿verdad? Y dice solamente el Padre. Entonces, si alguien te viene con el cuento, mira, es que el Señor va a venir mañana a las 3 de la tarde, o mira, como ya las señales del fin ya están llegando, entonces tú procura hacer tu cuenta, porque yo creo que Él va a venir en 7 años o en 7 días, o no. O sea, la palabra es clara, y por eso nadie puede ser engañado en este tema, porque dice la palabra que nadie sabe, ¿verdad? Pero lo que sí nos dice la palabra es que tú y yo tenemos que velar. Tú y yo tenemos que estar completamente apercibidos en qué momento del proceso o en qué momento de todos estos eventos estamos nosotros, para poder entender, así como dice la palabra, oye, los días son malos, así que tienes que aprovechar tu tiempo. Que no pase así como lo dice la palabra, oye, como en esos días de Noé, donde todo el mundo se casaba, donde todo el mundo bebía, es decir, todo el mundo estaba como en su cuento, pero nadie podía entender lo que estaba pasando. Nadie podía entender, o es más, yo no diría que no podían entender, sino que realmente no querían entender, porque aún había un Noé que se estaba levantando para decirle a la gente, mira, aquí va a haber un diluvio, aquí va a venir algo, tienes que resguardarte, tienes que venir. Pero la gente, ¿qué hacía con Noé?
realmente lo que hacían era burlarse de él, ¿verdad? Porque no creían en lo que Noé les decía. Y a día de hoy está pasando completamente esto. Tú a la gente le dices, oye, ¿sabes que Jesús va a venir por segunda vez? Ah, no, te van a decir, uy, no, eso está súper lejos, eso no es por ahora. O te van a decir, no, eso es puro cuento, eso es pura historia, ¿verdad? Porque no lo entienden. Entonces, la palabra nos insta a eso, a que estemos velando, a que estemos realmente guardándonos, porque ¿sabes qué me llama la atención? Aún en la palabra dice, oye, si el padre de familia supiera que el ladrón va a llegar a las 12 de la noche, ay, él estaría ahí, mejor dicho, ya con su arma lista para darle. Pero como él no sabe, él tiene que estar pendiente. Él tiene que velar porque él no sabe a qué hora se va a meter el ladrón, ¿verdad? Entonces, ¿cuán necesario es que nosotros estemos apercibidos? Una de las señales que ya muchas se han cumplido, muchas faltan también por cumplirse, pero estar apercibidos acerca de lo que dice la palabra para que nadie nos pueda engañar, ¿verdad? Y por último, quise colocar a nivel muy general, porque aquí, digamos, no hay muchas cosas que se nos escapan todavía por conocer acerca de lo que aún dice el Apocalipsis de todo este tiempo del fin. Pero yo quiero como que con esta imagen poder entender, digamos, en dónde estamos ubicados hoy, o sea, qué ha pasado y qué es lo que va a pasar. Entonces, bueno, aquí desafortunadamente no puedo mover el mouse, no me lo deja mover porque quería como mostrarles, pero bueno, no sé, estoy impedida. Listo, entonces, la imagen presenta la señal de la cruz, ¿verdad? Donde entendemos que a partir de ese tiempo hay un periodo de la gracia, donde de eso también habló la pastora Alex en su clase de las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Donde estamos en un periodo de la dispensación de la gracia, donde realmente la iglesia es la que se ha levantado y ha empezado a crecer, a realmente entender realmente el sacrificio vivo que hizo el Señor allí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces podríamos pensar que estas señales antes del fin están antes, obviamente, de esa línea roja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esa semana de tribulación, es decir, en esa última semana de la que habla Daniel, ¿verdad? De las 70 semanas, es decir, de la semana número 70, en esa semana todavía entendemos que no ha ocurrido, no ha pasado. Entonces nosotros, digamos, en este tiempo la humanidad está antes de esa línea roja. Lástima que no puedo señalar para que podamos todos entenderlo, pero estamos, digamos, en ese tiempo de la iglesia, en ese tiempo donde tenemos que evangelizar, tenemos que levantarnos, tenemos que saber que yo soy salva por la gracia de Dios, porque estamos en esa dispensación de la gracia y que estamos aún viviendo estos tiempos antes del fin para entender lo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Uno, el tiempo de la tribulación, ¿verdad? Dos, ese tiempo del que habla la palabra en Apocalipsis. Obviamente no, esto no tampoco lo hemos hablado, creo que esta clase la dará el pastor Carlos. Donde se habla acerca de ese reinado de Cristo por 1000 años y luego la eternidad. Entonces, a muy grosso nivel, a muy alto nivel, vemos un poco como la cronología o las cosas realmente para discernir los tiempos realmente en el que estamos. Listo, entonces, pues nada, básicamente es todo. Sé que han habido como problemas del internet, de la conexión. Ya después me dirán si es necesario reforzar la clase. Por mí no hay ningún problema, pero bueno, digamos que este es como el tiempo de preguntas. Si de pronto tienen alguna duda. Básicamente aquí coloqué, bueno, todo lo que hablamos, todo lo que aprendimos con esta clase, porque déjenme decirles que yo personalmente aprendí muchísimo. De verdad que hay veces con el día a día nos enfocamos tanto como en cosas tan puntuales, pero no a profundizar en la palabra. Pero el hecho de profundizar
te deja ver una visión, te deja ampliar como ese panorama de lo que ya Dios tiene preparado para nosotros, de entender que como iglesia jugamos un papel importantísimo en estos tiempos del fin. Nada, si hay algunas preguntas, si hay alguna duda, adelante. Bueno, quería como comentar, obviamente pues sigue una temática mucho más, ya más fuerte en las siguientes clases, pero sí es claro, de verdad que podamos entender esa visión de Daniel. Miren, es que de ahí parte mucho lo que es estos tiempos. Entonces, eso tiene que de verdad estar como más desmenuzadito. La pastora Ana pues nos hablaba de todo este proceso de las señales que vienen. Muchas cosas igual han acontecido y como lo decía, hay cosas que ya sucedieron, pero que no significa que es que entonces se dio ya tribulación. Por ejemplo, cuando ella hablaba de Antíoco Epifanes, estábamos hablando de un simbolismo, ¿cierto?, de lo que ha de acontecer. Ahora, en esto que viene, cuando se ve el cumplimiento de la mitad de la semana, son dos personajes igual que interfieren en esto, como es el anticristo y el falso profeta. Por eso es que definitivamente tenemos que ser entendidos en la palabra. Ayer igual la pastora Tere nos hablaba un poco de que hay posiciones, ¿cierto? De por qué el reloj, por qué decimos que el reloj profético se detuvo con respecto a Israel. Y nosotros, por lo menos, pues nosotros somos de la corriente de que somos pre-tribulación, que estamos confiados en todo lo que sucederá, pues obviamente con Israel. El templo, como lo decía la pastora Ana, ya hay, según los estudiosos, ya hay un diseño como tal, por eso es necesario igual que se establezca. Entonces, miren, hay muchas cosas que definitivamente vienen sucediendo y yo creo que es para que nos pellizquemos y digamos qué estoy haciendo con respecto a mi relación con el Señor. Y esto es individual. Amado, este es un tiempo definitivamente o nos levantamos o nos levantamos. Entonces es bueno poder asimilar y comprender cada una de estas cosas que vienen porque podremos ser engañados. Entonces, si no conocemos de la palabra, podemos dejarnos influenciar rápidamente por cualquier corriente. Entonces, de verdad que la invitación es profundicen cada uno, de verdad, en la palabra, busque respuesta en verdad en el Señor y sé que levantará un remanente, así como trajo un remanente hacia Jerusalén, así levantará también un remanente en cada momento cuando haya corazones dispuestos. Así que bueno, esperemos a ver cómo pues se escucha nuevamente la enseñanza para ver cómo se puede reforzar la temática. Gracias, pastora Ana. Así es. Pastora Ana, si está hablando no se le escucha yo. Bueno, gracias. Gracias, realmente estos temas son temas apasionantes. Los invito a que cada día más se meta a estudiar, a buscar, a profundizar. No es solamente que escuche esto, lea, pregunte. Ahora, me llama la atención que nadie pregunta. Yo espero que sea por timidez. Pero los hijos de Dios tampoco deben ser tan tímidos. Pregunte, o sea, porque si hay tanta incógnita sobre esto, qué bueno que usted venga y a maestros ya de la palabra usted le pueda preguntar. A ver, Katy, pregunta. Pastor, buenas noches a todos. Yo soy bastante necia y me he puesto todo el día no diga necia en la palabra. Investigar del tema. Ok, un poco intensa. Sí, eso sí. Me puse a investigar. Te lo creo. Me puse a investigar y cuando estaba encontré como que dos vertientes con respecto al templo. Unos decían que el tercer templo
es como el que está descrito en Ezequiel, y más lo confirma que Ezequiel, a pesar de que da muchísimos detalles de dimensiones y demás, nunca menciona el velo, lo que traduce de que es para esta época, porque él no menciona el velo. Más hay otros que dicen que no va a ser un templo físico hecho de manos o con herramientas de hombre, sino espiritual. Entonces, de tanto leer, como que uno tiende como que a perderse, porque ambas vertientes lo sustentan muy bien. Entonces, como que queda uno como que en el aire, de pronto por la falta de todavía de discernimiento, de conocimiento también propio. Por eso uno tiene que mirar hacia Israel, no hacia lo que la gente de afuera diga, ¿verdad? Sino Israel. Por eso es que es importante. Y si quieren se vuelven a escuchar el pasado tema, porque todo gira alrededor de Israel. Cuando tú tengas alguna duda, mira qué piensan los judíos. ¿Por qué? Porque realmente el que se va a llevar la sorpresa aquí, ¿quiénes son? Los judíos. Los judíos. Y todos son los que están esperando que se den las cosas, todos los judíos. ¿Y qué quiere el judío hoy? ¿Qué le falta a Israel? Israel tiene tierra, todo se le ha cumplido. Tiene tierra, han crecido, han llegado, eran 600,000, ya son 6 millones, mucha gente ha venido. ¿Qué crees tú que le falta? No, y es que, pastor, por ejemplo... No, pregúntame, te pregunto, ¿qué crees tú que le falta? Pues el templo sería algo que... Claro, el templo, porque el templo es el centro de adoración. Jerusalén es el centro de adoración y es la ciudad sagrada. Y el templo para ellos era tan importante que hoy ellos lo van a construir, ¿verdad? O sea, y que tiene que ser algo físico para que ellos puedan levantar nuevamente los sacrificios. Así es. Ya, bueno, porque dentro de lo que leían decían eso, de que al ser cortado, al ser quitado, ya no es necesario los sacrificios. Y muchos inclusive se lo imaginan ni siquiera derrumbando la cúpula, sino que al ser espiritual va a estar, vamos a estar o vamos a entrar a ese templo arriba de la cúpula, porque es espiritual. No, es físico. Sí, mi amor, dale. Lo que pasa es que para nosotros los gentiles entendemos que es algo espiritual, ¿me entiendes? Que el velo igual ya no está, que nosotros somos la iglesia, que nosotros hemos recibido a Jesucristo y que ya no tenemos necesidad de hacer sacrificios físicos porque Cristo lo hizo. ¿Me hago entender? Okay. Pero ellos que no han aceptado a Jesucristo como el Cordero, como el Mesías, ¿sí? Entonces ellos necesitan obviamente cumplir como que todos esos requisitos. Por eso es que para ellos va a ser tan impactante cuando el anticristo junto con el falso profeta, o sea, hagan cosas que vayan en contra de lo que ellos tenían establecido. Entonces tiene que ser algo que sea visible para poder tener ese impacto que requiere o que ellos lo vean, me hago entender, para poder comprender que lo que pasó que decía el Nuevo Testamento era real. Entonces para ellos sí se tiene que dar se tiene que dar de esa forma física. Ahora hay que entender algo en la escatología, pues hay muchas corrientes, o sea, hay muchas posiciones. Entonces hoy a ciencia cierta solamente podemos decir de que el Señor va a venir. Lo único que la palabra nos dice es que no sabemos el día ni la hora. Claro. Y digamos que todo lo demás es señales, pero a la larga lo que nos interesa a todos es ese día, cuando Cristo venga, ¿verdad? Y que no nos quedemos. Amén. No nos quedemos, sí. Entonces, ¿qué pasa? Sí hay dos vertientes con respecto al tema de lo físico. Unos dicen que la cúpula que está ahí de los árabes van a tumbarla, la mezquita es, no es mezquita, es, ¿cómo que? Olvidó el nombre. Pero eso es que uno dicen que la tumban y otros dicen que ya hay un plano de un templo alrededor de ella y que cabe perfectamente. Entonces, eso no lo sabemos. ¿Quién lo sabe? Dios. ¿Y cómo lo harán? No sabemos. Lo que sí que
esa cúpula que está ahí de los árabes está metida en la mitad, porque ese territorio es de Israel, ¿verdad? Pero como hay tanto, o sea, cuando este es el tiempo de ¿cómo que se llama? Se me escapa el problema cuando uno pasa los 40. Que van, hay una época donde van todo y todo van allá. Entonces, o sea, es políticamente complicado, porque no estamos hablando solamente de Palestina, estamos hablando de la comunidad árabe, de todos los musulmanes, y son millones, ¿verdad? Millones. Entonces, políticamente no es tan sencillo, pero a la larga eso se va a dar para que se cumpla esa profecía, ¿verdad? Y cuando se cumpla esa profecía, ya todo el mundo, mucha gente entenderá que ya estamos ya más cerca del fin. Ok. Gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo, ya que no hay preguntas, damos por terminado. Vamos a entregarle este tiempo al Señor que resta y que puedan descansar. Dios Padre eterno, Padre amado, te damos gracias, Dios, por todo lo que nos da.